Hola, mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte la bienvenida al día de hoy. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Nuestro deseo es que puedas estar con alguien más, que quizás puedas compartir un momento de alimentos, tomando algo juntos, compartiendo un tiempo juntos, quizás en tu mesa, en tu hogar, con tu familia, con tus vecinos, con amigos, y así poder desarrollar una comunidad y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Y quiero hacerte una pregunta. Yo no sé si tú has pensado, en base a la situación actual mundial que vivimos, con todo lo que está sucediendo en todas partes del mundo, no sé si te has puesto a pensar si el fin del mundo está cerca. Vemos desastres, vemos obviamente guerras, pleitos, problemas de política, la inteligencia artificial que cada día toma posesión más y más de cosas de la vida, de trabajos, que quizás te deja sorprendido de lo que está sucediendo tecnológicamente. Y yo no sé si tú te pones a pensar, ¿será que Jesús va a venir pronto? ¿Será que realmente el fin del mundo está cerca? ¿Será que estamos ya en los últimos días? Y si tú te has hecho esa pregunta antes, pues no eres el único. O si te estás haciendo actualmente esa pregunta, no eres el único. Hay que habemos varios que quizás hemos pensado lo mismo y no somos los únicos en esta generación que hemos pensado lo mismo. En generaciones anteriores, yo estoy seguro que también han pensado, debido a lo que han vivido en su entorno, si estaban en los últimos días o no. Y cuando vemos en la palabra de Dios, hay una iglesia en una ciudad llamada Tesalónica, que hace más de 2000 años también tenían una misma pregunta. Y tú puedes pensar, bueno, eso era 2000 años atrás y estaban pensando que era el fin del mundo, estaban en los últimos días. Y vamos a estudiar un poquito más sobre esa iglesia. Vamos a estudiar en la primera carta de Tesalonicenses, empezando una serie titulada En los últimos días, en este momento, en este día. Pero no es un énfasis de lo que va a suceder en los últimos días o el fin del mundo, cómo va a suceder. No es un estudio de Apocalipsis, es en el libro de Tesalonicenses, más bien enfocado en cómo nosotros debemos de vivir en los últimos días. Si es que estamos en los últimos días, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos estar preparados? Y entonces quiero hacerte esta pregunta. Si tú estás con alguien más, quizás compartan opiniones. No diría entren en debate porque no tienen tiempo, pero pregúntense, ¿realmente creen que estamos viviendo en los últimos días? Mira si la mayoría de ustedes están de acuerdo que estamos en los últimos días, y si vamos a la palabra de Dios, yo creo que nos vamos a dar cuenta que sí estamos en los últimos días. Si ustedes recuerdan, unas semanas atrás celebramos lo que fue el Domingo de Resurrección y celebramos y recordamos no solo la muerte de Cristo Jesús, pero su resurrección, ¿no? Cuando Él venció sobre la muerte, cuando Él venció sobre el pecado, cuando Él con ese acto nos rescató, nos dio vida eterna, y sabemos que Él resucitó, y después que Él resucitó se quedó un periodo de 40 días aquí en la tierra en la cual interactuó con sus discípulos, les dio instrucciones finales. Y finalmente entonces Él ascendió al cielo, regresó nuevamente al cielo en la presencia de Dios con el Padre, donde Él había estado toda su vida, donde Él vino a este mundo por un periodo de tiempo. Luego Él ascendió y regresó nuevamente al cielo, y nosotros sabemos de que a los días después de que eso sucedió, entonces sabemos que el Espíritu Santo descendió, ¿no? La presencia de Dios entonces descendió al mundo para estar con nosotros, y entonces con la ascensión de Cristo Jesús podemos ver que entonces empieza una última fase del plan de redención de Dios. Es el comienzo de los últimos días en este mundo, porque sabemos que el plan de Dios es que Él envió a Cristo Jesús para reconciliarnos con Él, y Él regresó al Padre, pero Él va a volver. Él va a regresar por su iglesia, va a regresar por sus hijos, para que entonces podamos gozar de una eternidad con Él. Va a ser el final de este mundo, va a ser el final de la vida. Pero vemos que entonces en el momento que Él ascendió, en el momento que Él regresó nuevamente al Padre, se inicia este periodo de los últimos días. Me refiero a los últimos días porque, bueno, Él va a volver en algún momento y no sabemos cuándo va a ser. Pero entonces vemos que estamos en los últimos días, y quizás tú me dices, bueno, ¿en dónde en la Biblia dice eso? ¿En dónde en la Biblia dice que ya estamos en los últimos días? Y yo te animo
te reto a que leas la Biblia y te vas a dar cuenta que de Génesis a Apocalipsis, de principio a fin, los libros del Pentateuco, los libros de la ley, los profetas, los evangelios, las cartas de Pablo, nos vamos a dar cuenta que ahí te vas a dar cuenta que te relatan, te hablan, te dan una vista previa, te preparan al hecho de que Cristo va a venir nuevamente, que Cristo va a volver, que Él regresará para triunfar, para conquistar, para vencer sobre este mundo. Entonces sabemos de que Cristo va a volver. Él nos salvó, murió por nosotros, nos dio vida eterna, regresó nuevamente al cielo y está a la diestra del Padre, está sentado junto al Padre en este momento, pero en el momento que Él regresó, ahí dio inicio a este periodo de últimos días aquí en la tierra. Y de nuevo, no sabemos cuándo eso va a suceder, pero si estamos entonces viviendo, sí estamos viviendo en los últimos días, y por más de 2000 años, cada generación ha quizás tenido esa misma pregunta o inquietud. ¿Estamos en los últimos días? Y la verdad es que sí, desde ese momento hemos estado en los últimos días y no sabemos cuándo va a suceder, que Él va a volver, pero entonces sí estamos llamados a estar preparados. Debemos de estar listos, tenemos que vivir con cierta urgencia, una mentalidad de urgencia al hecho que debemos estar preparados porque Cristo volverá pronto y debemos de estar preparados en su venida. Entonces, al estudiar esta carta de Tesalonicenses, la primera carta de Tesalonicenses es una carta que Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica. Era una iglesia joven, una iglesia que estaba de alguna manera enfrentando persecución, dificultades, y tenían cierta preocupación sobre el futuro. Y vemos que entonces Pablo les escribe, les dice, ¿no?, de estos últimos días que estamos viviendo, y no los hace para asustarlos, no les escribe para asustarlos que es el fin del mundo o que son los últimos días, sino más bien les escribe para fortalecerles, para animarles en la manera de vivir en los últimos días. Así que yo te invito a que abras tu Biblia conmigo a 1 Tesalonicenses 1 y vamos a empezar a leer del versículo 1. Y dice la palabra de Dios: nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a Dios, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos que en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a detenernos ahí por un momento. Vemos que Pablo está escribiendo de una manera personal a esta iglesia una carta cordial, les recuerda con amor. Notamos que conoce quiénes son los que están leyendo esta carta, les saluda cordialmente, con cariño. Y si recordamos, 49 años después de la muerte de Cristo, vemos que en ese segundo viaje misionero que Pablo hizo, él llegó a esta ciudad de Tesalónica, y te animo a que leas en Hechos 17 ese viaje y cómo él relata esa experiencia cuando él llega a Tesalónica, y nos dice nuevamente cómo sabemos que Tesalónica era una ciudad estratégica, era un lugar específico que él quería ir. Sabía que había una población de más de 200,000 habitantes. Era una capital comercial con un puerto grande que podía entonces fácilmente, él sabía que si podía llevar el evangelio a esa ciudad, fácilmente el evangelio podría correr y salir e ir a otras partes del mundo. Y así fue como comenzó esta iglesia en Tesalónica. En ese capítulo 17 de Hechos, Pablo dice que en 3 diferentes ocasiones él predicó la palabra de Dios ahí en la ciudad. 3 diferentes lugares, 3 diferentes ocasiones, y bueno, a consecuencia de eso hubieron algunas personas que creyeron en Jesús, que se convirtieron en seguidores de Cristo, algunos judíos, otros griegos, y empezó a haber un avivamiento al Pablo predicar la palabra de Dios, y bueno, naturalmente, como sabemos, siempre va a haber
enemistad, siempre va a haber un grupo que se opone a lo que Dios desea hacer en una ciudad, y hubo un grupo de judíos que no creyeron en él, se molestaron y a consecuencia entonces echaron a Pablo de la ciudad, les echaron y Pablo más o menos predicó en Tesalónica un promedio de 3 a 4 semanas que pudo permanecer ahí, luego tuvo que salir, pero como resultado hubieron nuevos creyentes, como resultado empezó una iglesia, surgió una iglesia, porque de nuevo la iglesia sabemos que no es un edificio, la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo surge y surgieron nuevos creyentes, una iglesia joven, una iglesia nueva, que estaban apasionados por Cristo con el deseo de crecer, pero a la vez también estaban siendo perseguidos y tenían temor, generó temor debido a la persecución que ellos enfrentaron. Entonces Pablo, un tiempo después, les escribe y les está animando, les está recordando del amor de Dios en esta primera carta de Tesalonicenses. Y seguimos leyendo el versículo 4. Dice: sabemos, amados hermanos, que Dios los ama, los ha elegido para que sean su pueblo. Pues cuando les llevamos la buena noticia, cuando Pablo llevó el evangelio a ellos, dice, no fue solo con palabras, sino también con poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben que nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Vemos entonces que aquí Pablo les está recordando, les está animando que Dios les ama, les está recordando que Dios está con ellos, que no están solos, y especialmente que Dios les dio el Espíritu Santo, que les dio poder. Ese poder que ellos necesitaban para poder vivir victoriosamente en medio de la aflicción que ellos estaban viviendo. Les estaba recordando que en los últimos días, en los tiempos finales, debemos de vivir victoriosos, sabiendo que tenemos poder, que el amor de Dios en nosotros y el Espíritu Santo nos da poder. Y hay tres maneras que el día de hoy yo quiero compartir contigo, que como creyentes, como seguidores de Cristo Jesús que somos, ¿cómo debemos de vivir? Nosotros debemos de vivir y estar preparados para enfrentarnos en los últimos días, al día que Él va a regresar una vez más. ¿Cómo debemos de vivir? Y hay tres cosas que debemos de recordar. La primera es que, te las voy a dar las tres juntas. La manera que vamos a vivir es dejar, es servir y es esperar. Esas son las cosas que debemos hacer. Debemos dejar, debemos servir y debemos esperar. Y si vamos a la primera, debemos dejar. ¿Qué debemos dejar? ¿Dejar qué? Es lo que quizás tú te estás preguntando. Y bueno, si leemos un poquito más adelante, ahí en la carta de 1 Tesalonicenses, en el versículo 9, Pablo nos dice que debemos dejar ídolos. Fíjate lo que dice el pasaje. Dice, porque todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios. Dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Vemos que aquí ese grupo de creyentes, esa iglesia que surgió en Tesalónica, al escuchar el mensaje de Cristo, al recibir la palabra del evangelio que les dio poder, dice que dejaron ídolos. Y Tesalónica era una ciudad con una cultura bastante pagana, que entonces adoraban diferentes dioses, adoraban y rendían cultos a diferentes dioses, adoraban a personas políticas, adoraban a César, le decían Señor a César. Y bueno, lo bueno es que nosotros hoy en día no vivimos en una cultura igual, no vivimos en una cultura que no adora a políticos, ¿no? Es una broma, pero realmente vemos que esta cultura adoraba dioses, adoraban a César, adoraban otras imágenes que representaban objetos que representaban protección, objetos que representaban prosperidad, que les traían protección. Entonces, el dejar esos ídolos para adorar al Dios verdadero era ir en contra de toda una cultura, era ir en contra de toda una tradición, era ir en contra de lo que todos hacían. E iba a ser difícil, era difícil, pero a la vez era un mensaje claro de que ellos estaban decidiendo adorar al Dios verdadero. Era una declaración pública de que adoraban al Dios verdadero. Y sabes, lamentablemente creo que nosotros muchas veces no hacemos eso, porque quizás tienes 3-4 años trabajando en un lugar y después de 3 o 4 años quizás alguien te dice, oye, pero yo no sabía que tú eras cristiano, que tú eras un seguidor de Cristo,
oh, tú eres un cristiano, no sabía. ¿No? Y ya tienes años trabajando en ese grupo, no hay una declaración pública, no hay algo que de ti demuestre que eres un seguidor y un adorador del Dios verdadero. Y vemos que la iglesia de Tesalónica dice que ellos dejaron a estos ídolos y adoraron a Dios solamente. Y yo no sé si en tu vida tú alguna vez te has pensado, y bueno, quizás tú dices, bueno, yo nunca he adorado a algo, un objeto, ni un ídolo, ni nada. O sea, yo adoro a Dios, pero no adoro nada, no adoro ídolos. Y quizás no entendemos lo que un ídolo es, porque un ídolo por definición es cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Y quizás en tu vida no te has dado cuenta o no has visto, pero muchas veces hay otras cosas que toman lugar de Dios en tu vida y que por lo mismo se convierten en un ídolo. Quizás son logros y triunfos, si tú crees que tu valor es basado en lo que tú haces o logras y te enfocas tanto en ese triunfo, en ese logro en tu vida, que se convierte en un ídolo, reemplaza a Dios en tu vida. O quizás es el placer. Sientes que quizás no puedes vivir sin experimentar placer, o que tu significado está en eso, y reemplaza a Dios en tu vida. O quizás es el dinero. Crees que tu valor está basado en todo lo que tienes, en todo lo que puedes poseer, y viene a tomar el lugar de Dios. O quizás son relaciones. Quizás es tu esposo o tu esposa que viene a tomar el lugar de Dios, y luego de ellos, si tienes hijos, son tus hijos los que se convierten en tus ídolos, ¿no? Y reemplazan, y pones a tu esposo o tu esposa en un segundo plano y a Dios en un tercer plano, y adoras y vives por tus hijos. O quizás entonces es la opinión de otras personas y la imagen que proyectamos, y piensas que eso es lo más importante, y te absorbe y vives y toma prioridad en vez de Dios. O quizás es tu mismo cuerpo, ¿no? Te enfocas tanto en cómo te ves, cómo luces, y que debes de proyectar de diferente manera o verte de diferente manera, y eso llega a un punto que viene a tomar prioridad en vez de Dios. Entonces vemos que no necesariamente son los mismos ídolos o imágenes que quizás la iglesia en Tesalónica estaba experimentando, pero si somos muy honestos, creo que sí han habido ídolos en nuestra vida que en algún momento hemos adorado, que hemos puesto en primer lugar en vez de Dios. Y Pablo nos advierte que en los últimos días vamos a ver personas que están adorando a estos ídolos. Vamos a ver personas que están adorando a otros dioses. Y en 2 Timoteo, aquí Pablo también le está escribiendo a Timoteo, le recuerda en el capítulo 3, versículo 1 al 5, le dice y le advierte sobre estas personas y que están adorando a estos ídolos en los últimos días. Y fíjate lo que dice esa carta en el versículo 1. Dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Yo creo que si hacemos una pausa ahí, nos preguntamos, ¿estamos viviendo tiempos difíciles? Sí. Entonces, bueno, ahí es una marca, ¿no? Es una marca que sí estamos viviendo en los últimos tiempos. Dice: la gente estará llena de egoísmo. También otro check. Avaricia, también lo encontramos. Dice que son jactanciosos, son arrogantes, son blasfemos. Check. Dice: desobedientes a los padres. Seguro que sí. Ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros. Seguro que sí, todas esas son marcas que estamos ya en los últimos tiempos. Dice: impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Y vemos que aquí entonces Pablo nos está diciendo: en los últimos días vas a ver esto suceder, que las personas van a hacer eso, van a estar adorando otros ídolos, van a estar adorando otros dioses en vez del Dios verdadero. Y todo esto que leyó y le advirtió, dice que no te metas con esa gente, y les está advirtiendo. Y ahora nosotros, yo creo que en algún momento vamos a tener que tomar una decisión si vamos a vivir en la manera que el mundo está viviendo, siguiendo los ídolos de este mundo, no quizás los ídolos antiguos, porque no los adoramos en tu vida hoy, pero sí hay unos ídolos modernos del día de hoy que quizás estamos adorando, y vamos a tener que tomar una decisión de dejar esas cosas que el mundo nos dice que debemos adorar para obtener seguridad, para obtener protección, para obtener placer, y vamos a tener que dejarlos y únicamente adorar
al Dios verdadero. Y sabes, algunos de nosotros quizás estamos a una distancia corta, estamos a solamente una decisión de dejar esos ídolos, estamos a una decisión de dejar esas cosas que el mundo nos está ofreciendo. Pero lo primero que debemos hacer es dejarlo. Debemos dejarlo atrás, debemos dejar esos ídolos. Dile al que está a tu lado, si estás con alguien más, estoy dejándolo, estás en este proceso de dejar. Y una vez que dejamos esos ídolos, entonces lo segundo que vamos a hacer, dijimos, era servir. Una vez dejamos de adorar ídolos, vamos a servir al Dios vivo y verdadero. Si leemos nuevamente ese versículo 9 de 1 Tesalonicenses, dice, todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron, cómo se convirtieron a Dios. Dice, dejaron los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Debemos de servir al Dios vivo y verdadero. Dejamos los ídolos, dejamos esa manera antigua, dejamos esa manera incorrecta de vivir, esa manera pecaminosa, engañosa que el mundo nos quiere ofrecer, que nos da una falsa ilusión de lo que es, son ídolos falsos que este mundo nos ofrece, que prometen falsa prosperidad, que prometen falsa seguridad, que prometen falsa felicidad. Pero nuestro Dios, ese Dios verdadero, Él sí nos va a dar esa prosperidad, esa seguridad, esa felicidad, ese valor, esa paz. Eso lo encontramos solamente en Él, no en lo que el mundo nos ofrece, porque sabemos que muchas personas que han adorado a estos falsos dioses, estos falsos ídolos en sus vidas, al final resultan siendo vacíos, al final resultan defraudados porque no encuentran esa seguridad que solamente encontramos en Cristo Jesús. Entonces, para estar preparados en los últimos días, no solo debemos dejar esos falsos ídolos, pero debemos de servir al Dios verdadero. Cuando decidimos dejar esa vida atrás, esa vida de ídolos, y decidimos seguir a Cristo Jesús, significa cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestra vida, decidimos dejar nuestra manera antigua de vivir para poder seguir a Cristo Jesús. Sabemos que eso llega a un momento en tu vida en el cual eso sucede, tú tomas una decisión y eso sucede una vez. Hay un momento en el cual hay un antes y un después detrás de esa decisión que tú tomaste de seguir a Cristo Jesús y dejar este mundo. Y a partir de ese momento entonces hacemos lo que continúa, que es servir al Dios verdadero, pero el servir a Dios verdadero es algo que entonces vas a hacer día a día. Todos los días estamos llamados a servir a Dios. Esa es la manera en la que nosotros vamos a estar preparados en los últimos días. Cuando decidimos dejar los ídolos falsos, una vida antigua, falsa de vivir en este mundo, y diariamente servimos a Dios. Es lo que dice el pasaje al final de esa línea en el versículo 9. Dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y esa palabra servir en griego significa servir con completa lealtad. Es poner la voluntad de alguien más sobre la tuya. Eso es lo que significa servir a Dios con completa lealtad, poniendo la voluntad de Él sobre la tuya. Entonces vemos que es algo que debemos hacer diariamente, que debe de ser nuestro deseo el vivir de esa manera. Y quizás para algunos de ustedes hoy este es el momento que Dios te está diciendo que es el momento de servir. Es quizás el momento de servir a quien te salvó, quizás es el momento de servir a quien te sanó y te dio una oportunidad más, de servir a quien te llamó y te escogió, quien preparó. Quizás es el tiempo para servir al Dios que merece toda tu lealtad, toda tu adoración. Es hoy, es el momento, porque estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días en los cuales no sabemos cuándo Cristo vuelve nuevamente. Debemos estar preparados y vamos a vivir preparados nosotros, dejando esos ídolos y lo que el mundo nos ofrece, sirviendo al Dios verdadero. Y número 3, que es esperar. Esperar. Y dices, esperar, no me gusta esperar. ¿Y qué debo esperar? ¿Y qué es lo que estamos esperando? Y si seguimos leyendo el versículo 10 de 1 Tesalonicenses 1, y voy a leer el 9 y el 10 nuevamente, porque todos ellos nos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios, dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperan del cielo a su Hijo Jesús,
quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Esperan al Salvador, esperan a Cristo Jesús, esperan ese regreso de Cristo Jesús, que sabemos que Él ascendió, fue al Padre, dio inicio a este tiempo, esos últimos días que tenemos en esta tierra para poder vivir con intencionalidad, para poder aceptar el Evangelio en nuestras vidas, para estar preparados. Y entonces debemos de dejar esos ídolos, debemos de servir a Dios y debemos esperar al Salvador, debemos esperar a Cristo Jesús. Ahora, esperar no significa no hacer nada. Esperar no significa que bueno, ya soy salvo, ya acepté a Cristo y ahora simplemente voy a esperar y no voy a hacer nada. Quizás me congrego y voy y adoro y canto y escucho la palabra de Dios, pero no estás haciendo nada. Eso no es esperar, no es lo que está diciendo aquí el pasaje. Pablo no nos está diciendo que debemos esperar de esa manera, nos está retando a esperar activamente, preparándonos para el regreso. Esa palabra esperar en griego significa activamente, que activamente debemos de esperar, que fielmente y con gran expectativa debemos de estar preparados y esperar de esa manera, esperar con expectativa, esperar activamente, con un sentimiento de urgencia, de intencionalidad, porque vivimos en los últimos días. Y yo recuerdo que en Guatemala, más o menos en el año 1990-93, con la guerra del Golfo Pérsico que estaba sucediendo durante esa temporada, yo estaba de adolescente y recuerdo que se escuchaba nuevamente en todos lados, era bueno, el fin del mundo está cerca, el fin del mundo está cerca, el fin del mundo está cerca. Y sabíamos que bueno, para cuando el fin del mundo llegara, que antes iba a suceder el rapto y que Jesús vendría por sus hijos. Entonces yo recuerdo que constantemente, hablando con mis amigos del rapto, yo de repente me escondía, y es porque ya pasó el rapto, entonces ya no estaba yo aquí, ¿no? Y era una broma para ellos, o a veces nos poníamos de acuerdo un buen grupo, porque obviamente era como, bueno, si solamente yo falto, no es que sucedió el rapto, ¿no? Pero nos poníamos de acuerdo un grupo y hablando con alguien nos escondíamos y dejábamos a una sola persona, y era ese deseo de hacer sentir que se había quedado la persona aquí, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios yo crecí y maduré un poquito, y ahora entiendo que realmente sí estamos llamados a vivir preparados, a vivir con anticipación, preparados para el momento que Él vuelva. Y la palabra de Dios aquí nos dice que debemos dejar esos ídolos, esa manera antigua de vivir, que debemos servir al Dios verdadero diariamente y que debemos esperar activamente y con expectativa el momento en el cual Cristo vuelva, porque estamos en los últimos días. Señor Jesús, te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, en la Biblia, Padre, palabra, poder, para que podamos vivir, Señor, en este mundo de una manera libre, Señor, de una manera que te agrada, para que podamos vivir de una manera victoriosa, Señor, porque la palabra que tú nos das tiene poder, el poder del Espíritu Santo en nosotros, Señor, y te doy gracias porque sabemos de que a pesar de que estamos ya en los últimos días, Padre, tú eres un Dios amoroso, eres un Dios que desea que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de dejar esa vida idólatra que llevamos, quizás rindiendo culto o adorando otras áreas, otros ídolos, otras cosas de este mundo que están tomando prioridad, que están tomando tu lugar y que son falsas, y que podemos servir al Dios verdadero, que podamos servirte a ti diariamente, Señor, y así poder estar preparados esperando el momento en el cual Cristo Jesús vuelva nuevamente a reinar en este mundo y a llevarnos juntamente con Él como sus hijos, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra y te pido que continúes tocando corazones, Padre, de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes que están oyendo este mensaje, Señor, y que el día de hoy quizás a través de esta palabra haya quedado una inquietud en ellos y decir yo quiero estar preparado, yo deseo estar preparado para servirte, quiero estar preparado para el momento que tú regreses, yo poder estar listo y poder saber que gozaré de una eternidad contigo. Señor, gracias por tu palabra, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias porque Cristo Jesús hizo eso posible. Señor, y el día de hoy, ante la adversidad y los momentos de dificultad que vivimos, Señor, que podamos recordar, que podamos estar
activamente preparados, Señor, con expectativa, esperando, Señor, listos, sirviendo tu nombre. Padre, para que cuando ese momento llegue, no sea demasiado tarde, pero que podamos, Señor, gozar de una eternidad contigo. Te damos a ti toda la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solamente quiero animarte. No es nuestro deseo asustarte, más bien es animarte a estar preparado, a que cuando ese momento llegue tú vas a estar listo. Y para estar listo significa que has confesado que Cristo es tu Salvador, que has dejado una manera antigua de vivir, una manera que el mundo ofrece y que es falsa y que no es verdadera, y has decidido adorar y servir al Dios verdadero y así esperar el momento en el cual Él venga. Y durante ese tiempo, sin duda alguna, el enemigo va a tratar de impedir que tengamos paz, de impedir que tengas esa tranquilidad. Pero recuerda, como lo hizo Pablo, le estaba recordando a la iglesia en Tesalónica, que no estamos solos, que Dios nos ama, que Él está con nosotros en todo momento, y el día de hoy Él te dice que te tiene en su mano. Él nos sostiene en su mano en medio de la dificultad, y lo único que nos está diciendo es: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.